Muy buenos días, señoras y señores usuarios del portal actualícese.com. Nuevamente aquí con ustedes para una nueva emisión del programa Gildardo tiene la palabra. Vamos a la primera parte del programa, que son los 10 minutos que dedicamos a un comentario o de un artículo que haya publicado uno de los editorialistas o a una situación puntual que usted esté viviendo en su trabajo diario. Pues óigame bien, el comentario que traemos hoy es ¿cuáles son los efectos de que a usted le rechacen los pagos en efectivo? Oigan, ¿cuáles son los efectos de que se le rechacen los pagos en efectivo? Porque recuerde que el artículo 26 de la ley 1430, hace 4 años, en el año 2010, estableció, óigame bien, el artículo 771-5 en el Estatuto Tributario, y era la restricción a los medios de pago. Puntualmente decía que para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables en IVA, había establecido una gradualidad. No vamos a hablar de esa gradualidad hoy, vamos a mirar cuáles son los efectos puntuales que tiene ese rechazo. Y recuerde que él estableció unos medios de pago, y entonces le dijo que debe hacer para él aceptarle costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables en IVA. Oigan, usted debía cuidarse de esa gradualidad que le estableció desde el primer año en el 85%, en el menor valor entre el 85% de lo pagado o 100.000 VTs o el 50% del total de costos y gastos del periodo. Entonces le dice, el menor valor de esos 3, usted va y me lo compara con los pagos en efectivo. Entonces, miremos un ejemplo, para que arranquemos a mirar los efectos, que es lo importante. Entonces, por ejemplo, la empresa se hace de todos as. Tiene unos pagos totales en el año gravable por 567 millones de pesos. Oye, tiene unos pagos totales en el año gravable por 567 millones. El 85% de ellos son 482. O 100.000 VTs, que es lo que me dice la ley. Compáreme o tómeme como deducible de pagos en efectivo el menor de 3 cálculos, o el 85% de los pagos totales, o 100.000 VTs, o el 50% de sus costos y sus gastos. Entonces, si tengo unos pagos totales en el año de 567 millones, el 85% equivale a 482. 100.000 VTs equivalen a 2.748 millones, de acuerdo con la VT de este año. Y el 50% de mi cuenta 5, gastos de administración, ventas y financieros, 6, costo de ventas y 7, costos de manufactura, equivale a 543 millones. Por lo tanto, el 50% equivale a 272 millones. De acuerdo con la gradualidad que ha dicho la ley, me dice, escoja el menor entre esos 3, y el menor entre esos 3 es 272. Ahora bien, me dice, venga, de los pagos que usted hizo totales de 567 millones, ¿cuánto corresponde a pagos en efectivo? Y le digo, 384. Entonces me dice, de esos 384, solamente le acepto 272, que es el menor de esos 3. Por lo tanto, yo voy a tener un rechazo de ¿cuánto? De 112 millones de pesos. Ahora bien, sé que se está preguntando, Gildardo, cuando la ley habla de pagos totales, yo puedo tomar el monto de los pagos que hago y entonces le voy a responder con base en un concepto que emitió la DIAN el 052-431 del 2014, cuando le dio respuesta a 23 preguntas que le dieron sobre diferentes temas. Y precisamente en ese concepto, en la respuesta a la pregunta 16.2 sobre monto a pagar, dijo, y pregunta el contribuyente, señores DIAN, cuando la norma señala que una de las limitantes para el año 2014 es el 85% de lo pagado, yo puedo incluir en este concepto el pago de deudas y en general, oiga bien, el pago de deudas
y en general todo egreso sin importar la importación contable de este, y la DIAN le responde, no hay problema. La duda que usted me plantea de si el término pagado incluye, óigame bien, el pago de deudas y en general todo egreso sin importar la importación contable que usted le haga de este, dice la DIAN, frente a lo cual este despacho concluye que sí, y para ese efecto se acude a lo preceptuado en el artículo 1623 del Código Civil, que dice, las obligaciones se extinguen primero por la solución o pago efectivo. Ojo vivo que pago efectivo no es pago en efectivo. Pago efectivo es que si yo me comprometí con usted a pagarle el 30 de noviembre, el 30 de noviembre le pago. Ese es un pago efectivo, no en efectivo. En efectivo es que yo le hago, debo billetes de 20 y de 50. Ahora bien, miremos una situación que es importante que usted revise, y por eso le digo que es tan importante este comentario, sobre todo porque está finalizando un año en el cual esta gradualidad está aplicando 100%, óigame bien. Entonces, y que de pronto usted no se ha detenido a mirar cuántos son los pagos en efectivo que tiene por caja menor y los otros pagos que tiene en efectivo, que no le cumplan esta situación. Mire el efecto que puede surtir de ese rechazo a esos pagos en efectivo. Entonces, primero, le puede generar un mayor impuesto de renta, un mayor impuesto de renta para el que ya cree, una contingencia en IVA y una contingencia en el patrimonio. Y vamos a mirar. Recuerda que en el ejemplo que vimos, esta persona tenía un total de pagos de 567 millones, pero de esos en efectivo tenía 384. Por lo tanto, le dijo, solamente le voy a aceptar 272 millones. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si tengo pagos en efectivo por 384 y me rechaza 272, me acepta 272, me voy a tener un rechazo de 112. ¿Qué quiere decir esto? Que a la luz del impuesto de renta, yo voy a tener un rechazo de 112 millones de pesos por pagos en efectivo. ¿Qué me implican? El 25% de impuesto de renta. ¿Cuánto es eso? 28 millones. Pero también en CRE me implican un mayor impuesto del CRE. ¿Por qué? Porque si me están rechazando 112 millones, por el 9% son 10 millones. Recuerde que las deducciones en CRE son iguales, o los rechazos son iguales, en renta son iguales en CRE. Ahora bien, si tengo un mayor impuesto en renta por 28 y un mayor impuesto de CRE por 10, tengo 38. Sencillamente él me va a decir, le voy a encimar una sanción por inexactitud, ahora que estamos en Navidad, para que eso le sume 61 millones. ¿Qué es eso? El 160% de ¿qué? De 38. Por lo tanto, yo estoy ante una posibilidad de rechazo de pagos en efectivo y que me puede costar de 112 y que me puede costar ¿cuánto? 99 millones de pesos. Entonces son 112 más 99. Estamos hablando de 200 y pico de millones de pesos. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de ese rechazo a pagos en efectivo en el IVA? Miremos, igual, ¿cuánto tiene de pagos totales en el año? 567. ¿Cuántos son los pagos en efectivo? 384. Por lo tanto, él dijo, le voy a aceptar el menor de esos tres que vimos ahora. ¿Cuánto? 272. Entonces, 384 menos 272 me da 112 como rechazo. Por lo tanto, tengo una contingencia en IVA. Y es que si me están rechazando 112, la ley me dice, eso es un valor que ya tiene incluido el IVA. Entonces, devolvámonos a averiguar la base gravable. Entonces, 112 dividido entre 1.16 me da 97. Por el 16% me da 15 millones de IVA que están incluidos dentro de esos 112 de pagos en efectivo. Por lo tanto, primero, tengo un IVA que no me van a aceptar como descontable de 15. Adicional, me pueden colocar una sanción por inexactitud de 160%. ¿De cuánto? 24 millones, que es el 160% de 15. Por lo tanto, yo me puedo ver abocado a una contingencia de ¿cuánto? De 39 millones. Y agréguele a eso, ¿en cuántos periodos puede usted tener problema de los pagos en efectivo? Porque si usted declara bimestral, pues tiene más de un periodo dañado. Si usted declara cuatrimestral, tiene más de un periodo dañado. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los efectos del rechazo a pagos en efectivo, pero la contingencia que me puede generar en el patrimonio. Ya dijimos, tomemos el mismo ejemplo, pagos totales en el año, 567.
Pagos en efectivo, 384. ¿Cuánto me van a aceptar? 272. ¿Cuánto me van a rechazar? 112. Pero, si esos pagos correspondían a pasivos, estoy en otro grave problema. Porque también me dice la norma, recuerde, vea. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e IVAs descontables. Entonces, si estamos hablando de pasivos, me dice la ley, venga, entonces si yo le rechazo 112 millones por pagos en efectivo, quiere decir que usted tiene una contingencia en el valor, en el patrimonio. ¿Por qué? Me dice, porque ese patrimonio de atrás, del año anterior, tenía, como usted me está pagando es pasivos que trae, esos 112, ¿eran qué? Base para renta presuntiva. Luego hay un error en el cálculo de renta presuntiva de 112 millones. Y también me dice, fueron base para calcular la renta por comparación patrimonial. Luego también hay un error en la renta por comparación patrimonial. Por lo tanto, ahí tengo mayores impuestos, mayores intereses y mayores sanciones. Conclusión, señores, manos a la obra antes de que termine el año para que mire y cuantifique la contingencia o para usted como propietario o como empresario, o para su cliente o para su revisado o auditado. Muchas gracias por escucharme, hacemos una pausa y ya nos vemos en la segunda parte del programa. ¿Dudas sobre contabilidad? Impuestos, derecho laboral y comercial. Ingresa en actualicese.com/inclinada responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/inclinada responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Me alegra sobremanera volver a estar aquí con ustedes para compartir esta segunda parte del programa, que son los 20 minutos que le dedicamos al tema del día. Pues le traigo un tema que le va a servir de paño de lágrimas o de bálsamo para aquellas personas que todavía no han comprendido bien lo que se nos vino encima con la ley 1314 del 2009, que es la convergencia a normas internacionales. Y entonces, aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de asistir a un diplomado o de ir a una especialización en normas internacionales, por tiempo, por dinero, porque desafortunadamente no estudia el que quiere, sino el que puede, eso es lo que pasa en nuestro país, desafortunadamente, entonces le traigo una posibilidad de que interprete, mire y vea este video varias veces para que se pueda ubicar, se pueda adelantar, se pueda poner a tono entre los que ya arrancaron de la línea de partida y usted vuelva y se ponga en esa línea de partida y arranque para ver cómo puede a partir de ahora mejorar eso. ¿Por qué? Porque usted se va a enfrentar ante una serie de términos que, como no ha ido a los seminarios, ni a los diplomados, ni a las especializaciones, que los especialistas de actualicese.com, ya sea el doctor Mejía o Juan Fernando Mejía o el doctor Edmundo Flores les han dictado y que yo por los laditos también le he explicado. Entonces le traigo aquí la forma para que esos términos nuevos usted no se le hagan tan diferentes y tan raros cuando entre otras cosas, a 3 portales que le recomiendo. Primero, el portal del Consejo Técnico de la Contaduría. Segundo, el portal de la Superintendencia de Sociedades. Y tercero, el portal de la firma Deloitte, una firma de auditoría multinacional, Deloitte.
esas tres portales son fundamentales para usted aprender de las NIF. Muy bien, arranquemos. Básicamente, ¿esto a dónde nació? Pues nació con un organismo que se llama el IASC Foundation. Eso nació en el año 73 en Londres. Esa es la fundación del Comité de Normas Internacionales, para cuando usted escuche eso. ¿Qué hizo ese organismo? Publicar una serie de normas o estándares internacionales para manejar la contabilidad, darle transparencia, darle comparabilidad, darle tranquilidad, darle confianza a esa información que se reflejaba en la contabilidad. Ella inicialmente llamó eso las IAS. O sea, cuando usted se encuentre eso en el sistema, en los portales que va a averiguar, las IAS, eso es lo mismo que las NIC. IAS quiere decir International Accounting Standard. O sea, las NIC, Norma Internacional de Contabilidad. Ese organismo las expide hasta el año 2000. De ahí para allá, él crea otro organismo, nace un hijito que se llama el IASB, y ese nace en los Estados Unidos, en Delaware, en el 2001. ¿Ese cómo se llama? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Qué hizo ese organismo, el IASB? Crear, a partir del 2001, ya no las NIC o las IAS, como se decía en inglés. IAS es en inglés, NIC en español. Ya no creó más NIC ni más IAS, ya creó fue los IFRS en inglés y en español las NIF. Oigan, decir IFRS o NIF, eso es lo mismo. IFRS es una traducción en inglés de International Financial Reporting Standard. Eso es lo mismo que las NIF, Norma Internacional de Información Financiera. ¿Qué se dio cuenta ese instituto? Que habían producido unas normas para una élite de empresas, pero vieron que el mundo está gobernado y sostenido por las pequeñas empresas, o por lo que se llaman las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y entonces creó unas IFRS, una NIF para las pymes. Por lo tanto, cuando usted habla de NIF o de NIC, oigan, primero de NIC y después de NIF, entonces habla de ¿qué? De estándares internacionales. Cuando usted habla de NIF para pymes, es una sola. ¿Y habla de qué? De secciones, porque esa NIF para pymes tiene 35 secciones. Ahora bien, ese organismo del IASB creó un instituto que se llama el IFAC. Ese instituto es el que recoge a los contadores de todo el mundo y le encargó de que publicara las ISA, o sea, las NIA, Normas Internacionales de Auditoría, porque también se van a implementar esas normas. Esas son las normas de aseguramiento. Entonces, él debe emitir las normas internacionales de auditoría. Usted se los va a encontrar como ISA, eso es lo mismo que NIA. Ahora bien, también le encargó de establecer el Código de Ética Profesional. Recuerde que nosotros tenemos un Código de Ética en la Ley 43. Ese pronto va a ser reformado con la adopción de las NIA, Normas Internacionales de Auditoría, que está pronto a que el Consejo Técnico de la Contaduría tome la decisión y decir estas son. Y finalmente, ese IFAC produce las que se llaman las NIC-SP, Norma Internacional de Contabilidad para el sector público. Pero a nivel nuestro, el gobierno, el Consejo Técnico de la Contaduría y el gobierno vio que se le quedaban afuera un poco de empresas pequeñas, supremamente pequeñas, incluso personas naturales que él viene legalizando desde hace rato con la ley 1429 y que están en el artículo 499 también como régimen simplificado. Entonces dijo, voy a crear unas normas de información financiera, no normas internacionales, porque esto no es internacional. Esto es una norma hecha a la chichombiana, a la colombiana, que es el decreto reglamentario 2706 del 2012 para regular cómo llevan la contabilidad las microempresas, perdón. Por lo tanto, no hablamos de NIF para las microempresas, hablamos de norma de información financiera, porque esto no es internacional. ¿Qué es lo que usted está haciendo con el 2706, que va a ser el 2649 del futuro? Sencillamente haciendo una depuración contable. Usted no está aplicando NIF, óigame bien, cuando hace la
le está trabajando en las microempresas sobre este marco técnico normativo que expidió el Consejo Técnico de la Contaduría o el gobierno con ese decreto reglamentario 2706, usted no está aplicando NIF, está haciendo una conversión de su contabilidad, una depuración de su contabilidad bajo 2649, bajo o a como dice el 2706. Ahora bien, usted cuando consulte esas páginas se va a encontrar con palabras como la SAC. Eso es sencillamente un consejo asesor que creó la Junta Monitora del IASI o del IASBI. Se va a encontrar con palabras como IASIC. ¿Eso es qué? Pues acuérdese que primero emitía las IAS. Entonces, ese es el comité de interpretación de las IAS, o sea, de las NIC. Pero también se va a encontrar el CINIC. IASIC o CINIC, eso es lo mismo, comité de interpretación de las normas contables. Cuando emitió las IFRS, entonces creó otro comité para que interpretara esas IFRS, porque afortunadamente esas normas tienen no solamente el texto, sino una interpretación y adicionalmente trae ejemplos. Entonces, cuando usted oiga la palabra IFRIC, es lo mismo que SINIF, es la interpretación de las NIF, IFRIC es la interpretación de las IFRS, SINIF es la interpretación de las NIF. Muy bien. Resulta que cuando usted se meta ahora en este proceso, y ya lo han visto los que ya llevan un tiempo recorrido en esto, le estoy hablando a aquellas personas que con todo cariño y humildad lo estoy haciendo para ustedes que no se han metido en el proceso y que están quedados, para que con base en esa diapositiva que pasó, usted capte y se ubique qué es eso, y de una vez por todas tome la decisión de arrancar. No importa, es más vale tarde que nunca, óigame bien, más vale tarde que nunca, pero arranque, porque he recogido de muchas personas en los seminarios de que hay gente que ya se ha retirado de la contaduría porque vino una norma, un cambio que no entiende. No, es fácil entrar, no es que sea pues tampoco de manera muy fácil, pero sí es comprensible, es entendible, es cuestión de sentarse a mirar. Ahora bien, viene la pregunta. Cuando usted se mete en el proceso de implementar normas o implementar NIF, usted se mete en 3 implementaciones, en 3 implementaciones de 3 estándares. Uno, el de las IFRS o las NIF, que ya le dije que eso es lo mismo. Entonces, o hace el montaje de NIF plenas, o hace la conversión a NIF pymes, o hace la depuración contable que ordena el 2706 del 2649 al 2706, de PSGA a NIF para microempresas. Pero también hace otra implementación y tiene que contar con esa, y es que usted va a tener que hacer auditoría como asesor, como auditor externo, como revisor fiscal, con base en las NIA, o lo que llama la ley, la norma, las IAS, son las NIA, normas internacionales de auditoría de aseguramiento. Y finalmente, otra cosa que no podemos olvidar es que también nos metemos en otra implementación de otro estándar, y es el famoso XBRL, que son los reportes electrónicos o los programas de computador que tenemos que acoplar dentro de la organización para que nos permitan trabajar bajo normas internacionales, porque ya trae una serie de consideraciones especiales que nosotros no teníamos, o que sí teníamos pero que nunca la reconocimos a nivel de información financiera, como el deterioro, el valor razonable y demás, el valor presente. Entonces, allá hay que tener adecuados esos programas contables para que, o esos programas de computador para que me sirvan para esa implementación. Ahora bien, recuerde que el nuevo proceso contable le cambió. Óigame bien, la dinámica básica de las NIF es otra. Su proceso contable cambió. Ya no lo mire como la PSGA que utilizaba en Colombia. Mírelo ahora como lo que debe hacer bajo las IFRS o las NIF. Mire, ¿qué hacía usted bajo 2649? ¿O qué hace? Primero, sencillamente da la importancia a todo ese camionado de facturas que le llegan y comenzar a codificar. Le interesó más el 51052709 no sé qué. Ni siquiera miramos muchas veces la dinámica que traía el PUC y sencillamente nos dedicamos a codificar y a digitar. Codifique y digite. Y eso era causar transacciones. Ese era el primer paso, entrada de información. Segundo paso, procesábamos los datos. Listo, sacábamos el estado de comprobación,
comenzábamos a revisar, a hacer ajustes, esto va aquí, esto no va aquí, esto quedó malo, esta cuenta de pasivo quedó en débito, esta cuenta de activo quedó en crédito, hágame este ajuste, hágame esta reclasificación, creemos estas provisiones y cerremos. Y con base en esos estados financieros, en ese balance de comprobación, emitía unos datos finales, una salida de datos, que eran los estados financieros. ¿Con eso qué hacías? Preparar las declaraciones tributarias de renta, de IVA, de impuesto al consumo, de CRE, de ICA, y adicionalmente preparar unos informes para la SUPER y también preparar unos informes para la DIAN, la información exógena. Feliz nosotros porque acondicionábamos el programa contable a que nos saliera como los reportes que tengo que mandar, que el 1001, que no sé qué, no sé cuánto. Eso no es NIF, óigame bien. Lo invito a que cambie. Esto es bueno, es muy importante. Es una forma de ver la contabilidad de forma analítica, de forma pensante, de forma que le dé un valor agregado a la compañía. Y es que te metas en este nuevo proceso. ¿Cuál es? Primero, reconocimiento. Segundo, medición. Tercero, presentación. Y cuarto, revelación. ¿Qué hace usted en el reconocimiento? Sentarse con el documento y ya interesarle no la codificada, sino más bien a decir cómo identifico este documento para saber si lo ingreso como activo, como pasivo, como patrimonio, como ingreso o como gasto. Para eso entonces hay que ir a la NIF, cómo define qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un gasto y qué es un ingreso. Para su tranquilidad le recuerdo que no son muy trascendentales los cambios, la definición será así, sigue siendo muy similar, solamente por allá en el activo le cambia que en lugar de darle importancia a la representación de un elemento o un recurso financiero, le dé importancia ¿a qué? Al control que usted ejerce sobre ese bien o ese servicio que va a ingresar a la contabilidad, o sobre ese activo o sobre ese pasivo, al control, y eso es muy importante. Entonces, ahí en el reconocimiento lo que tenés que hacer es, ¿qué me acepta la NIF como activo, como pasivo? ¿Qué me acepta como costo? ¿Qué me acepta como gasto, como ingreso? Obviamente, ¿qué debo incluir a los estados financieros? Y siempre observando, primero, que le cumpla la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Segundo, que le produzca un beneficio, se le cumpla con esos principios, que le produzca un beneficio en relación de entrada o salida de dinero. Segundo, que usted lo pueda medir confiablemente. Y tercero, que usted lo pueda controlar. ¿Qué hace en la medición? Sencillamente, tomar la decisión por qué valor lo mide cuando lo entra a la contabilidad, por costo o por qué valor. Y finalmente, cómo lo mide cuando emite el estado financiero. ¿Lo sigue tomando como costo o lo sigue tomando como valor razonable? ¿Qué hace en la presentación? Sencillamente lo que usted hace es definir para qué tiene el activo o el pasivo y así mismo dedicarle una parte en su balance, hacer una clasificación de que ya no todos los activos que compro son para propiedad, planta de equipo, son para diferente, o para inversión, o para mantenidos para la venta, o para arrendamientos. Y finalmente, ¿qué hace en la revelación? Pues decir lo que no dijiste en cifras, en el reconocimiento, en la medición o en la presentación. Es contar lo que pasó, por qué la compañía está en eso. Luego, por lo tanto, su cambio, ¿dónde está? En PSGA mirabas el 2649 y básicamente el plan único de cuentas. Hoy en NIF, ¿qué hacer? Tenés que ir a buscar el listado de las NIC y de las NIF y decir, bueno, esto que voy a registrar, ¿bajo qué NIC o qué NIF lo puedo acondicionar? Recuerde que hay hasta el momento 13 NIF, Norma Internacional de Información Financiera, y el gobierno, el IASB viene cambiando a nivel mundial las NIC. Entonces las NIC que cuando se produjeron llegaron hasta la 41, hoy las ha ido reemplazando, ha ido sacando las NIC y deja las NIF. Para un ejemplo, ahora diciembre 31 del 2014, termina de utilizarse la NIC, Norma Internacional de Contabilidad 39, instrumentos financieros, y se reemplaza por la NIF, Norma Internacional de Información Financiera 9, que se llama instrumentos financieros. Entonces, de eso es lo que hay que ir pendiente ahora, de cuál es la norma que está actualizada para poder llevar tu contabilidad a eso. Ahora bien, no te apures porque estás en microempresa, sencillamente toma el 2706, así de sencillo,
toma tu 2706 para que si no estás aquí en ni plenas o en ni pymes. Entonces, pero también con el 2706, óigame bien, ¿qué va a tener que hacer? ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo lo presenta? ¿Y cómo lo revela? ¿Y eso quién se lo dice? El mismo 2706. Así como lo dicen las NIF plenas y lo dicen las NIF pymes, cómo lo reconoce, cómo lo mide, cómo lo presenta, cómo lo revela, que ya se lo expliqué. Entonces, ahora sí, mire usted, y Geldardo, ¿y el plan único de cuentas qué? ¿Se pierde? ¿Lo voto? Le digo, no, el plan único de cuentas sencillamente lo tenés que acondicionar a lo que tú vas a trabajar, a la empresa donde estás. Mira que ya un gremio como la Superintendencia Financiera, que agrupa a todas las entidades financieras del país, que son las que aplicaron casi todas ni plenas, óigame, casi 100% aplicaron ni plenas, entonces ella ya expidió un plan único de cuentas para que lo manejen esas entidades, porque como ella es la que los controla a ellos, entonces le dice, necesito que todos me manden la información en el mismo lenguaje, en la misma forma, para yo poder establecer un comparativo. Entonces, por el plan único de cuentas no se azare, no se preocupe, es cuestión de que lo vaya adecuando en la medida que usted necesita, con lo que vean las cuentas, por ejemplo, hay cuentas allá que nosotros no tenemos, el deterioro, cómo se va a reconocer eso, tanto en los inventarios como en propia planta de equipo y demás. Muy bien, hasta ahí lo que tenía que ver con el tema del día, en lo que tenía que ver con la metodología contable actual que usted debe manejar de acuerdo con la entrada en vigencia de la Ley 1314 del 2009, que es la convergencia hacia NIF y sus decretos reglamentarios, 2784 para NIF plenas, 273022 para NIF pymes y 2706 para las microempresas. Muchas gracias por escucharme y hasta una nueva oportunidad.